uno de los generales, por cierto, hecho prisionero por Rommel, que decía esto que tenéis aquí, ¿no? Cada vez estoy más convencido de que en la guerra todo depende de la organización y del transporte. Hace falta tener poca imaginación y talento para ver dónde y cuándo te gustaría tener a tu ejército. Lo difícil es saber dónde podrás colocarlo y cómo lo podrás mantener allí. La base de cualquier plan de un verdadero líder debe basarse en el conocimiento profundo del arte del aprovisionamiento y del movimiento. Solo así podrás ser capaz de tomar riesgos, y las guerras solo se ganan si se toman riesgos. Bueno, yo creo que para los de la Academia de Logística de aquí de Zaragoza, pues esto les va a sentar de maravilla. Pero bueno, los que están en logística de Carrefour también, ¿no? Esto lo que viene a decir es, al final, todas estas visiones estratégicas, todo esto está muy bien, pero luego tiene que haber uno que mueva los pianos, ¿no? Bueno, lo curioso en esto de la guerra es que yo creo que debe ser un entorno, como lo decía Clausewitz, ¿no? Un entorno de gran confusión, ¿no? De gran fricción, de alta sigma, que diríamos nosotros en el entorno privado o civil. Y en cierta forma, cuando uno analiza las grandes campañas militares, se da cuenta que estos que tenemos aquí, ¿no? Estos colegas que están en el mundo militar, pues se preparan para dar respuestas normalmente con poco tiempo para prepararse, ¿no? Un poco a salto de mata, ¿no? Salvo algunas pocas operaciones, una de ellas esta, ¿no? El desembarco de Normandía, que tenía además la ventaja de tener en la defensa, ¿no?, a Rommel. O sea, que Rommel, que era el puramente intuitivo, tuvo enfrente a un contrincante, en este caso a Eisenhower, que tuvo pues mucho tiempo para prepararse, ¿no? Es uno de los pocas operaciones militares en donde uno de los dos lados escoge el teatro, escoge el día, 2 años de preparación, gente que tenía una enorme experiencia en operaciones de desembarco, 47 divisiones, 1,5 millones de personas, una operación brutal, ¿no? Hablábamos con uno de nuestros amigos de la academia antes, ¿no? Aquí se usó una estructura de lo que serían compras o aprovisionamiento, y luego una que sería más de distribución física, que no dependían de los jefes de los distintos ejércitos, sino que dependían directamente de Eisenhower y de forma matricial. Bueno, me dicen que, se lo he entendido bien, que esto sigue siendo un poco el modelo de funcionar del ejército americano. Fue muy criticado después de la Segunda Guerra Mundial porque no acabó de funcionar esto, ¿no? Pero bueno, pasemos de puntilla. ¿Cómo era Eisenhower? Pues os digo lo contrario, Rommel: sopesar calmadamente todos los factores y luego tomar una decisión sólida como una roca. Bueno, pues aquí lo tenéis. Material que se diseñó para esta operación. ¿Y qué nivel de detalle? Pues ellos funcionaban con lo que sería un MRP industrial, ¿no? Un MRP que veía 90 días. Y lo que daba era las tropas que se desembarcaban, cuándo y dónde, a nivel de platoon, ¿no?, que creo que son como 10 o 12 personas, cómo operar las playas. Por ejemplo, las unidades de policía militar norteamericanas tenían asignadas posiciones, ¿no?, en cruces, y les daban tanto tiempo de verde el lunes, tanto de verde, 1 minuto de verde los que vienen así y 1,5 allí, pero dentro de 3 días cambiamos y ahora pasa a ser 2 minutos de verde aquí. ¿Por qué? Porque sabían a qué ritmo iban a ir desembarcando, ¿no? Pasar todo en jerrycans, ¿no?, en depósitos de estos, hasta el día 15 en que se pasaba a cisternas, luego se pasó un pipeline, ¿no?, y orden estricto y procedimientos para la compra y empaquetado, almacenado, embarque, entrega de literalmente cada tornillo. Y lo que ocurrió fue un desastre, ¿no? Fue un desastre. Tuvieron mal tiempo, hubieron errores de navegación, las unidades de ingenieros se embarcaron antes que muchas unidades de choque, especialmente en las playas americanas, se les hundieron los equipos anfibios, hubo mucha más resistencia de la esperada. Aquí tenéis los bulldozers hundidos, con lo cual tuvieron problemas para evacuar las playas, había mucha congestión. 6 primeros días, a mí me gusta, esto es un modelo bien push, ¿no? Aquí ves cómo los iban empujando. Y les faltó munición. Esto es divertido. Se pensó que las unidades blindadas entrarían y saldrían de las playas. Yo no sé si habéis estado en Normandía, pero están lo que los franceses llaman le bocage, ¿no? Son como lo que separa los campos. Y bueno, se ve que cuando allí llegaron los tanques Sherman rebotaban.
no podían cruzar aquellos setos, ¿no? Total, que esto se convirtió en una guerra o una batalla con infantería y como el plan había pensado en el uso de tanques y los tanques pues eran enfilados fácilmente y tenían demasiadas bajas, les faltaba munición, granadas de mano. Tenían el sistema con muy poca capacidad ociosa, 1%, unas colas tremendas, unidades se les perdieron. En las playas, los logísticos, supongo que esto ya no se hace, iban en unas barcas y iban reclamando los manifiestos. Y dicen, tú llevas el manifiesto 7.4 tal porque el plan dice que tú tienes que bajar primero. Un cacao aquí de película. Usaron los primeros puertos artificiales, los Marlborough, se llamaron 3 en total, creo que eran 2 ingleses y un americano, que eran en el fondo pues cajones de hormigón, fue la primera vez que se usó, que se hundieron para crear estos puertos. Y lo que ocurrió fue que tuvieron una tempestad terrorífica, se les partieron 2 de los 3 puertos, luego les costaba poder operar en las playas. Esto es un poco como, no sé, por decir algo en broma, es como si uno va a hacer una nueva, a implantarse en China y el día que va a implantarse en China pues se compra un SAP, ¿no? Dices, hombre, pues mira, el SAP, cómpratelo el día que lo lleves todo bien rodado y no inventes el día que te estás jugando el físico, ¿no? Total, ¿qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurre en las plantas del automóvil, ¿no? Que al final la gente, por suerte, piensa y los que estaban en las playas empezaron a pensar y empezaron por ejemplo, a descargar al ritmo que venían las cosas, pasaban de listas, empezaron a descargar en marea baja cuando todo el plan se había pensado para descargar solo en marea alta, logrando rendimientos más altos de los previstos y aún así pues estaban fatal. En día 10 más 19 solo ocupaban el 19% de lo que tenían que ocupar. Por suerte no había actividad aérea alemana. En día D más 50 estaban donde tenía que haber estado en D más 19. ¿Y por qué uno dice, ¿y estos tíos qué hacían? Pues lo que estos hacían era que la visión logística y del alto mando aliado se había estudiado la reacción de los ejércitos alemanes en el frente del este, en donde presentaban batallas y a cara de perro por cada río, por cada montaña, y los tíos dijeron, mira, aquí esto va a ser una especie de guerra, de Primera Guerra Mundial, ¿no? Y por lo tanto, hasta que no estemos completamente pertrechados, aquí no nos movemos. Total, la idea era llegar al Sena a los 3 meses, ¿no? Y al año en la frontera alemana, o sea, junio del 45, y eso la unidad logística está diciendo siempre y cuando podamos recuperar el retraso, ¿no? Bueno, en ese momento llega Patton y su perro, ¿no? Y sus amigos. ¿Y cómo era el tal Patton? Primero, un buen plan violentamente ejecutado hoy es mejor que el plan perfecto la semana que viene. La segunda, buena táctica te salva hasta la peor de las estrategias. Las malas tácticas te hunden hasta la mejor de las estrategias. Si todo el mundo piensa igual, entonces hay alguien que no piensa. Muy importante, siempre hay que tener a alguien en el equipo que te lleve la contraria y que te ayude a hacer de sparring, ¿no? Nunca le digas a la gente cómo hacer las cosas, diles lo que tienen que hacer y ellos ya te sorprenderán con su ingenio, ¿no? No vayas al mínimo detalle. Tú solo lo que tienen que hacer, no cómo, el qué, no el cómo. Y finalmente, esta es muy buena, muchos soldados llegan a ideas erróneas sobre la guerra por saber demasiado de demasiado poco. Bueno, yo no sé si supongo que será verdad. Sí que es verdad en las compañías y especialmente en las cadenas de suministro, ¿no? Que uno intenta hacer estos cambios como los que nos contaban esta mañana y siempre hay uno que te dice, no, esto no, porque el horno, joder, macho, tu problema es que sabes demasiado de demasiado poco y nos bloqueas. Total, 2 días... En 2 días, y a los 2 días, el 3 de agosto, el tío este saca 6 divisiones por una carretera de 1+1, o sea, de 2 carriles, ¿no? Hace este movimiento así hacia el sur y luego para arriba. Y solución, después de esto, el Sena, 20 de agosto, o sea, 17 días después. París, que parecía Leclerc, pero en realidad son las divisiones de Patton.
25 de agosto. Y la frontera alemana, 14 de septiembre. Ni un año ni mandangas, ¿no? Y a lo largo de toda esta gran corrida, las unidades logísticas estas que os decía, pues no paraban de insistir que aquello no era posible, que no se podía hacer, ¿no? ¿Y cómo se logró esto? Pues yo creo que porque esta gente supo improvisar, supo cambiar planes preconcebidos y tomar riesgos. Si uno no toma riesgos, uno no gana. Parece que es tan peligroso el hacer como el Rommel, ¿no? Que es que lo que no es posible, que con 4 números ves que no es posible, pues es tan peligroso hacer estas locuras como esperar ir a la guerra con cálculos y números y SAPs y sistemas centrales que te indiquen hasta el último detalle qué es lo que hay que hacer. No nos pagan a los civiles, nadie os paga para seguir las indicaciones de un sistema informático, no digamos a los que están aquí de uniforme, ¿no? Se les paga para que se la jueguen. El intelecto no lo es todo. Napoleón decía en la guerra la moral pesa 3 veces más que los cañones y Patton decía las guerras se hacen con armas pero las ganan los hombres. Yo en el fondo creo que en el mundo civil pues es algo parecido. Esto de la logística al final se trata de algo de número, evitar alguna de estas grandes barbaridades, algo de riesgo y luego mucho de liderazgo. Muchas gracias.